Buen día a todos. Somos el grupo número 2 de la sección 4 de la asignatura de Fisiología y Bioquímica 1, Departamento de Ciencias Fisiológicas. A continuación se desarrollará lo que es la guía de discusión, denominada Determinación de Gasto Energético. Mi nombre es Jessica Navidad y les explicaré el punto número 1, el cual nos indica que definamos qué es el metabolismo. Entonces decimos que el metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en el organismo, donde se encarga de convertir los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones vitales. De hecho, en nuestros cuerpos tienen lugar miles de reacciones metabólicas simultáneamente. Estas pueden ser al momento de respirar, hacer la digestión de alimentos y nutrientes, hacer circular la sangre, mantener temperatura corporal, eliminar los desechos, en este caso sería a través de la orina y las heces, y además para el funcionamiento del cerebro y los nervios. Es decir, que no solo utilizamos esa energía para movernos y pensar, sino también cuando estamos en reposo. Todas ellas por el organismo, que hacen posible que nuestras células estén sanas y funcionen correctamente. Hola, mi nombre es Melanie Rivas y les voy a explicar sobre el metabolismo basal. Todos hemos escuchado hablar sobre el metabolismo basal, especialmente cuando se hace referencia en el gasto energético y a la acumulación de energía en forma de grasa, y si el metabolismo está ralentizado. De cualquier forma, el metabolismo basal es un factor fundamental para que nos ayude a determinar nuestras necesidades calóricas y nuestro estado de salud. También es la cantidad de energía, se puede definir como la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo después de 12 horas de ayuno y a una temperatura neutra. Hola, mi nombre es Edgardo Alexander Pérez Domínguez y voy a hablarles sobre el metabolismo total. El metabolismo total es básicamente una cifra que refleja la cantidad de energía total que gastamos al final del día, es decir, la suma total de calorías que se utilizan para realizar todas las actividades de un día. ¿Y cómo se consigue el metabolismo total? Bueno, el metabolismo total se consigue después de la suma del metabolismo basal más el factor multiplicador, que el factor multiplicador representa la cantidad de calorías que gastas a base de tus actividades físicas. Ya sea que seas una enfermera o seas un futbolista, eso de ahí depende. Al hacer esta multiplicación, te da lo que es el metabolismo total. Gracias. Hola, mi nombre es Fabiola Lisbeth Pérez Domínguez. Me toca hablar sobre el anabolismo y un ejemplo de ello. El anabolismo es la combinación de moléculas simples, orgánicas o inorgánicas, para la obtención de macromoléculas. En estos casos se requiere un aporte de energía contenida en el ATP. En palabras simples, sería la transformación de moléculas simples a moléculas compuestas. Ejemplo de ello, la fotosíntesis tiene como fuente de energía al sol, por lo cual permite la transformación de materia inorgánica a orgánica. Otro ejemplo de ello sería la síntesis de proteína a partir de aminoácidos. Otro ejemplo sería la quimiosíntesis. Es un proceso de oxidación inorgánica para la obtención de materia orgánica. Otro ejemplo sería la mitosis, proceso en el cual la célula única se divide en dos células.
las idénticas, la cual su función principal es reemplazar las células desgastadas. Este proceso de mitosis tiene 4 fases bien marcadas, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase. Continuando con la clasificación del metabolismo, yo les voy a hablar acerca del catabolismo. El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, en el que las moléculas orgánicas más o menos complejas son transformadas en otras moléculas orgánicas o inorgánicas más simples, como lo vemos en el esquema. Como resultado de esta degradación se libera energía, que en parte se conserva en forma de ATP. Existen 2 modalidades básicas de catabolismo, la respiración y la fermentación. Hablemos de la respiración celular. Este se entiende como un proceso degradativo del catabolismo, en el que las moléculas orgánicas se oxidan, de modo que el último aceptor de electrones de las moléculas que se oxidan es una molécula inorgánica, que a su vez se reduce. Cuando esta molécula es el oxígeno, se habla de respiración aerobia. En este caso, el oxígeno se reduce al captar los electrones de las sustancias que se oxidan, se une a los hidrógenos y se produce agua. Cuando el último aceptor de los electrones no es el oxígeno, puede ser otra molécula inorgánica, se reducen respectivamente a nitrito, sulfuro o metano. Se habla de la respiración anaerobia. La fermentación. La fermentación es una modalidad de catabolismo que se caracteriza porque la degradación de las moléculas también se lleva a cabo por un proceso de oxidación. Pero se diferencia de la respiración celular en que tanto el dador como el aceptor final de los electrones son moléculas orgánicas y no inorgánicas. Es un proceso de degradación anaeróbico de la glucosa u otros nutrientes orgánicos a diversos productos, los cuales se caracterizan por distintos organismos como el lactato, alcohol etílico, etc., para obtener energía en forma de ATP. Gracias. Buenos días, mi nombre es Edgardo José Polio Lozano y el día de hoy voy a explicarles los métodos para poder calcular el metabolismo basal y total. Primero tenemos que definir qué es el metabolismo basal. El metabolismo basal podemos definirlo como la energía que necesita nuestro cuerpo para poder realizar diferentes funciones, tales sea como correr, caminar o cosas sencillas como parpadear. En otras palabras, podemos definir el metabolismo basal como un gasto básico, ya que aunque estemos en estado de reposo, nuestro cuerpo seguirá gastando energía. Pero el metabolismo de cada persona es completamente diferente y esto hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿cómo podemos calcularlo? Según la fórmula de Harris-Benedict, la cual fue descrita en 1919, nos dice: los hombres, su metabolismo basal es igual a 10 por el peso en kilogramos más 6.25 por la altura en centímetros menos 5 por la edad en años más 5. Y el de las mujeres es su metabolismo básico es igual a 10 por peso en kilogramos más 6.25 por altura en centímetros menos 5, que es por la edad, y menos 161. Ahora vamos a calcular el metabolismo total. Para el gasto total, este es el gasto total que gasta una persona al día o al tiempo. Para poder calcular primero necesitamos conocer el metabolismo basal de esta persona. También necesitamos saber su termogénesis, la cual está inducida en la actividad física que éste realice, y en la termogénesis inducida por los alimentos que éste consume diariamente. La fórmula nos dice de la siguiente manera: su metabolismo total es igual al metabolismo basal más la termogénesis inducida por los alimentos más la termogénesis inducida por la actividad física. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Paola Portillo y en esta discusión hablaré de lo que es la caloría. Históricamente se tardó bastante tiempo en comprender cuál es la naturaleza del calor. En su primer momento se pensaba que el calor era un fluido denominado calórico.
que impregnaba los cuerpos y hacía que estos intercambiaran calor según su contacto. En el siglo XIX, Joule ideó un experimento que demostraba que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Joule, para denominar el equivalente mecánico del calor. Antes se pensaba que calor y energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que se medían de maneras diferentes, como el calor que se medía en caloría. Por lo cual una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. La teoría de Joule llevó a la teoría de la conservación de energía, lo cual a su vez condujo al desarrollo del primer principio de la termodinámica. Mi nombre es Víctor Ernesto Ramírez Alfano y vamos a hablar sobre el objetivo número 7. Y dice, ¿cuál es el contenido energético de los alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas y etanol? Para saber un poco más a profundidad tenemos que saber que el valor energético o valor calórico de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se mide en calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Por lo que el contenido energético de los carbohidratos es de 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos. El de las proteínas también es de 4. El de las grasas de 9. El del alcohol o etanol es de 7. Mi nombre es Jennifer Andrea Reyes Ayala y hoy vamos a tocar el punto número 8, que son los factores que afectan el metabolismo basal. Está dividido en dos, que son los intrínsecos y extrínsecos. Vamos a tocar el área de intrínsecos. Los factores que afectan en esa área son la fiebre, ya que aumenta el índice de metabolismo del organismo. Dicho aumento está siendo dado por un 13%. Por cada aumento en 1 grado centígrado arriba del 37. Tenemos también la edad, que en el desarrollo del individuo, la edad está relacionada con el crecimiento. Eso quiere decir que se da un índice de metabolismo que va aumentando en 2 etapas, que ya sea que ocurre en los 2 primeros años de vida y también puede ocurrir en lo que es la edad, que puede disminuir el índice de metabolismo. Eso se relaciona con los cambios que ocurren en el cuerpo, por ejemplo, en el envejecimiento. Tenemos el género, que el metabolismo basal, si es comparado entre ambos sexos, entre el hombre y la mujer tiene el índice menor con respecto al del hombre. Eso se debe a que las mujeres tienen mayor cantidad de tejido adiposo. Tenemos los factores hormonales, que en los factores se incluyen las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, las hormonas de crecimiento y de manera general, que las hormonas aumenten el índice de metabolismo y este aumento va a ser directamente relacionado con la cantidad de secreciones hormonales. Tenemos lo que es el estado del embarazo. En ese estado el índice de metabolismo aumenta debido a que es un periodo crítico para las secreciones hormonales y hay un mayor gasto energético por un aumento en masa de madre e hijo. Tenemos el sueño, que es el sueño disminuye el índice de metabolismo debido a 2 factores. El primero es la disminución del tono muscular durante el sueño y la segunda razón es la disminución de actividad en el sistema simpático nervioso. El último tenemos el ciclo menstrual, que aumenta debido a que hay un incremento de secreciones hormonales, como por ejemplo el folículo estimulante. Mi nombre es Gabriela Reinado y yo les voy a hablar de los factores extrínsecos. Son 2. Las temperaturas ambientales extremas y la actividad física. Con las temperaturas extremas podemos modificar la tasa metabólica, como por ejemplo cuando estamos ante el frío extremo. El cuerpo responde aumentando la temperatura corporal, aumentando así el gasto energético. Caso contrario sería con las temperaturas elevadas. Con la actividad física, este se modifica ya sea incrementando o disminuyendo, como por ejemplo sería el incremento de la actividad física. Aumenta la necesidad energética y moviliza el organismo para aumentar la utilización del combustible, así como el consumo de oxígeno para la actividad física. Y luego traslada las calorías para sostener esa actividad física. Mi nombre es Erika Samayoa y les hablaré sobre la termogénesis inducida por alimentos. Esto es importante para el cálculo energético del organismo.
tiene dos grandes aspectos. El primero sería el gasto obligatorio para la digestión, absorción, distribución y mantenimiento de los nutrientes. En el segundo, los nutrientes entran por lo que generan un calor adicional que es activado por el tejido adiposo pardo, por lo que produce mayor consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Por ejemplo, si se consume una cantidad grande de carbohidratos, la tasa metabólica tiene un incremento de 4%. Si se consume un plato grande de proteínas, esta puede llegar a incrementar hasta un 30%. Para el cálculo de la termogénesis inducida por alimentos, se tiene que hacer la suma de la termogénesis metabólica basal más la termogénesis por la actividad física, y esto se multiplica por el 10% o por el 0.10. Gracias. Como observamos en el cuadro, una actividad ligera se trata de las actividades obligatorias a realizar con de trabajo, hogar o escuela. En esa las personas pasan varias horas al día en actividades sedentarias, no practican regularmente ningún deporte y usan el coche para desplazarse. Y la mayor parte del tiempo lo utilizan leyendo o viendo televisión. Un ejemplo de esto es al coser, cocinar, estudiar, escribir y sobre todo los empleados de oficina pasan en una actividad ligera. Esta actividad ligera o moderada son de 2 o 3 veces por semana. Seguidamente la actividad moderada, que son más de 30 minutos de actividad moderada y 20 minutos a la semana de actividad vigorosa. Un ejemplo de eso son realizar los trabajos pesados de la casa, como limpiar y barrer. En eso los carpinteros, obreros de construcción, industria química y eléctrica y tareas de agricultura mecanizada se encuentran diariamente en una actividad moderada. Por último, la actividad moderada o rigurosa son de todos los días. En estas son personas que diariamente andan en distancia y usando bicicleta para desplazarse a desarrollar sus actividades vigorosas o practican deportes que requieren un alto grado de esfuerzo durante varias horas al día. En esto podemos encontrar a las tareas agricultores pero no mecanizadas, los mineros, forasteros y al cavar, entre otras actividades. Mi nombre es Claudia Funes. Este día yo le voy a hablar un poco acerca de las reacciones normales que afectan el metabolismo basal. Recordemos que el metabolismo es toda aquella reacción física y química que se genera en el organismo. De igual manera, recordemos que esas reacciones se transforman en energía. Esa energía nos ayuda a mantener lo que es nuestras reacciones vitales funcionales. Recordemos que hay factores fundamentales que pueden llegar a afectar lo que es el gasto energético de una persona, como lo es la raza, el sexo, la edad, el tamaño, termogénesis. El gasto energético se puede ver afectado por muchos factores o por muchas actividades diarias que nosotros realizamos, tales como es dormir, aunque es una actividad que realmente no se realiza mucho. En nuestro diario vivir nosotros definitivamente tenemos un metabolismo basal que se va adaptando a nuestras actividades físicas que realizamos, tanto desde nuestros signos vitales como lo es la frecuencia cardíaca, respirar, nuestra presión arterial, que son signos prácticamente involuntarios de nosotros. Aún ahí se gasta energía, así también como comer, vestirnos, subir escaleras, hacer ejercicio, deporte. Son actividades que nosotros realizamos e involuntariamente nosotros gastamos energía al realizarlas. En este caso nosotros ocupamos un ejemplo de un paciente de 70 kilogramos, donde podemos ver que al dormir se gasta 65 calorías por hora. Al estar en reposo, ese gasta 77 calorías por hora. Al de vestirse, ese llega a gastar 118 calorías por hora. Yo les hablaré sobre el punto número 12, que son las situaciones fisiológicas que cambian el metabolismo basal. Para empezar tenemos el cáncer. El cáncer es una enfermedad causada por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. El cáncer afecta las funciones metabólicas de nuestro cuerpo
Y los tumores malignos pueden llegar a generar cambios en las funciones metabólicas, en el metabolismo basal, alteraciones en el sistema inmunológico y acción enzimática. Estas anormalidades generan cambios en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. También cambios en las concentraciones de vitaminas o minerales. Estas alteraciones pueden comprometerse en el estado nutricional, es decir, que la persona va a tener una gran pérdida de peso y si se llega a un extremo puede tener caquexia. También tenemos el fallo cardíaco. El fallo cardíaco es una enfermedad en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. Las causas más comunes de este fallo cardíaco son la presión arterial alta, la diabetes y la enfermedad arterial coronaria. Este es un estado de disfunción multisistemática que conlleva la alteración del balance entre el catabolismo y el anabolismo. El hipertiroidismo consiste en una hiperactividad de la glándula tiroides que segrega unas hormonas llamadas tiroideas que estimulan el metabolismo basal celular. El exceso de producción de tales hormonas en el hipertiroidismo conlleva al aumento del metabolismo basal. Esto tiene como consecuencia que afecta a las funciones metabólicas como la regulación de la temperatura corporal, funciones neuronales, funciones cardiocirculatorias, funciones digestivas, etc. Algunos factores que influyen en el metabolismo basal son el tamaño corporal, el género, el embarazo y la lactancia, la masa grasa, el clima, las patologías, los fármacos, las dietas inadecuadas y el estrés.